el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Miren, si los partidos políticos dan de qué hablar, inevitablemente en medios como estos, estamos en la obligación de analizar eso de lo cual los partidos políticos dan de qué hablar. Digo esto porque muchas veces cuando uno toca un tema relacionado fundamentalmente a algún partido de oposición, de una vez se quiere indicar como que es que nosotros estamos para atacar a la oposición, y no se trata de eso. Realmente no se trata de eso. Por ejemplo, esta noticia que está circulando desde ayer, que fue publicada por el portal digital de esta empresa, de Diario Noticias, Dr. John, un periódico digital de mucho prestigio, da a conocer, por ejemplo, la renuncia del asesor de campaña de Abel Martínez. Óigase este titular: renuncia asesor de campaña de Abel Martínez. Esa noticia tiene fecha del día de ayer, lunes, donde da a conocer que Jorge Lendeborg, asesor de campaña de Abel Martínez, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, renunció este lunes al cargo. El estratega político tenía poco más de un mes en el puesto. Me parece que lo asumió después de que Francisco Javier García había renunciado también. Creo que fue que lo asumió. Bueno, pues sigue señalando el parte noticioso que para irse, destacado Jorge, alegó que no podía trabajar con un candidato, según palabras de Jorge Lendeborg, con un candidato que quiere ser su propio jefe de campaña, de estrategias y con diferentes planes a la misma vez. Eso fue más o menos lo que alegó también Francisco Javier García, de que no podía trabajar con ser jefe de campaña de alguien que tenía una agenda paralela, que tenía precisamente también un plan de trabajo distinto al de él y que obviamente chocaban. Sigue diciendo el que hasta ayer era el asesor de campaña de Abel Martínez, que el método de trabajo, que ese método de trabajo no va con él, debido a que un proyecto se hace bastante difícil trabajar con un candidato que quiere ser su propio jefe de campaña, de estrategias y con diferentes planes a la misma vez. Por lo que entiende, lo correcto es trabajar con efectividad y bajo una sola línea. Es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Es por ello que no está dispuesto a perder su tiempo, dijo este asesor de campaña Abel Martínez. Añadió además que un proyecto sin planificación, estrategia, métodos, procesos, comunicación efectiva y sin recursos no puede avanzar. Estos y otros factores lo llevan a renunciar y declararse como agente libre. Hay problema en el PLD, doctor John. Entonces, nosotros como panelistas que analizamos estos temas, esto tiene una sola lectura, es decir, en medio de donde se acaba de iniciar la precampaña, los partidos políticos, que la Junta declaró el día 2 como el inicio de la precampaña de los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas, y en este inicio viene la renuncia el nuevo asesor de campaña del PLD. Esto le genera una situación. Sigue diciendo el estratega político que su salida del proyecto se debe a estar convencido de que el propio candidato del PLD
no está interesado en librar una verdadera batalla. Mientras que en el PRM existen varios proyectos presidenciales para el 28, solo existe una agenda, Luis Abinader 24, indica en una nota de prensa. Añadió que la Fuerza del Pueblo solo tiene un proyecto y una agenda, Leonel 24. Pero en el PLD, aunque hay un proyecto para el 24, o sea, para el 2024, que es Abel Martínez, existen múltiples agendas que operan actualmente para sus proyectos del 2028. Oiga, qué maldito lío, doctor, que hay ahí. Pero ¿y cómo es? Quiere poner la carreta delante del mulo. Eso tiene una lectura, doctor. Es que en el PLD, según lo que manifiesta que hasta ayer era el estratega político de la campaña de Abel Martínez, no creen en la posibilidad de que puedan, digamos que, jugar un buen papel para el 2024. Y por eso ya están enfocados en el 2028. Pero sigue diciendo, y pienso que es una de las partes que nos llama mucho la atención, dice, el proyecto Abel 2024 choca con esos intereses, incluyendo el propio candidato, oiga esto, incluyendo al propio candidato Abel Martínez, quien está más enfocado en mantenerse con el menor costo y esfuerzo en el 2024 para resurgir como posible candidato en el 2028, sin darse cuenta de que no hay un 2028 para nadie en el PLD, expuso este señor. Miren, esa situación, yo lo había dicho antes, que existe actualmente en el PLD es grave. Fíjense cómo este señor de nombre Jorge, que hasta el día de ayer era el jefe de campaña, resalta que internamente en el PLD hay sectores que están promoviendo su proyecto para el 2028. Significa que tienen claro, y habla que hasta el propio candidato Abel Martínez. Por eso yo había dicho en un comentario anterior que Abel Martínez tenía un recorrido por el circuito Lago Enriquillo. Y me llamó poderosamente la atención unos afichitos que casi no se veían. Unos afichitos de mala muerte, pequeñitos, poco llamativos, poco coloridos, que entraba en contradicción con lo que el PLD acostumbra hacer, que son grandes vallas, tarimas, y hacía toda una parafernalia de propaganda, de promociones, ocupaban casi todos los medios, y me llamaba la atención esa pobreza de una publicidad en una visita de un candidato presidencial como lo es Abel Martínez, de un partido que tenía el control de todo. Una publicidad para regidor. Ni un regidor, doctor, eran afichitos, casi calcomanía, colocada en algunos postes, no en todos, de todo el trayecto hacia el circuito del Lago Enriquillo. Pero ahora me doy cuenta por qué ocurre eso. Es que el tipo, es decir, Abel Martínez, está enfocado en hacer una campaña con el menor costo y el menor esfuerzo, porque sabe que no va para ningún lado. Eso es que no lo estoy diciendo yo, yo lo decía antes y mantenía mi posición, pero ahora esa posición mía se robustece al escuchar, al leer a este estratega de campaña, asesor de campaña Abel Martínez, que acabó de renunciar en el día de ayer. Es decir, es que ellos tienen claro, según y refuerza mi posición, que el PLD no va para ninguna parte, y al no ir a ninguna parte, bueno, pues se están limitando a no hacer grandes inversiones, montado en una lógica errónea, que también lo dice él, porque creen que se pueden preparar para el 2028, teniendo claro que no tienen nada en el 2024. Que también, digamos que es una posición errada, porque usted no puede de ninguna manera
incluso como partido político, tener una estrategia de esa naturaleza, porque el 2028 está lejos. Es decir, usted no sabe lo que puede ocurrir en el 2028. Usted no tiene la mínima idea de lo que puede pasar. Incluso usted puede más o menos hacer un análisis futurista, pero en función de las condiciones actuales en las que está su organización, en el desmembramiento sistemático y continuo a lo que está sometido su organización, en renuncia importante como este, que tiene un cargo de trascendencia, el que le está montando la campaña a usted, su estratega, y también le había renunciado anteriormente Francisco Javier García. Evidentemente que usted lo que debe estarse trazando es en cómo, digamos que recomponer sus fuerzas, y en esa recomposición de sus fuerzas tratar de ver cómo juega un buen papel para este proceso, y que los resultados de este proceso le puedan más o menos indicar lo que puede ocurrir para el 2028. Pero colgar los guantes, que es lo que se está viendo, y es una digamos que una acción muy evidente de derrota desde ya, evidencian una derrota, y entonces eso es bastante delicado para una organización política. Y esta persona, Darling, escúchame, el señor Jorge, parece que es extranjero. Parece que sí. Porque ese apellido es exótico en este país. El apellido Lendenbort. No es una persona común y corriente del PLD que uno parece haya que no oído mencionar en otras ocasiones como dirigente del partido, como un activista, ¿verdad?, político de esa organización, sino más bien que todo parece indicar que ha sido contratado a esos fines exclusivamente, y él lo que dice ahí es que no lo dejan trabajar en el tema para lo cual él ha sido tomado en cuenta o contratado. Entonces las cosas sí andan feas. Claro que sí, y parece que Abel es un incontrolable. Parece que Abel no lo controla nadie. Lo dijo Francisco Javier García y ahora lo está diciendo este. Abel es un hombre equipo. Él es el candidato, él es su estratega de campaña, su asesor político, él es todo. Imagino que también debe ser su relacionador público, debe ser su encargado de prensa. Es un Bob Bunny. Sí, el tipo es ese muñeco animado que juega todas las que bases. Jugaba todas las bases y le salía bien, ¿verdad? Entonces, eso es él. Entonces, en base a eso, cualquiera se le va, doctor John. Cualquiera se le va. El error más grande de cualquier candidato es no dejarse llevar. Usted no lo sabe todo. Además, las ocupaciones suyas no es para usted estar jugando todas las bases. No, de ninguna manera. Usted tiene un equipo político y ese equipo político se reúne, traza pauta, y usted entonces va a hacer lo que su equipo político trazó como pauta. Usted tiene un coordinador de campaña y ese coordinador de campaña le está montando su proyecto. Usted tiene que dejarse montar su proyecto. Entonces, a lo mejor él piensa que ser presidente de la República es lo mismo en términos logísticos que ser alcalde de Santiago o ser diputado por la provincia. Que esas son cosas muy diferentes. Claro que sí, doctor. Yo, mire, aquí estamos hablando del país. Eso es que Abel Martínez es un invento del PLD, que creyó en que, y quizá yo pienso que Danilo Medina no estaba metido en esa lógica del invento de Abel Martínez, porque Abel Martínez, de un liderazgo municipal, porque es un liderazgo municipal, pueden decir lo que sea, que fue presidente de la Cámara de Diputados,
pero no pasa de ser un liderazgo municipal. Y cuando fue diputado, bueno, tuvo un liderazgo provincial, la provincia de Santiago. Entonces, inventar con Abel Martínez, tratarlo de vender como un líder nacional, como una persona de incidencia nacional, fue un error, doctor John. Eso no se inventa, eso no se crea de la noche a la mañana. Es que el país entero no conoce la realidad de Santiago. El país entero, es decir, las diferentes provincias, 31 provincias de la República Dominicana, no ven el modelo de gestión de Abel Martínez, ni cuenta se dan. Ni cuenta, ni por asomo se imaginan del modelo de gestión de Abel Martínez en Santiago. ¿Quién conoce eso? Los santiagueros. Los santiagueros. Y Santiago es una provincia, un municipio que está dividido, porque acuérdense que Abel Martínez ganó el ayuntamiento de Santiago, pero la provincia la ganó el PRM. Acuérdense que ahí en Santiago ganó Luis Abinader y ahí en Santiago ganó Eduardo Estrella como senador. Entonces, no es verdad que el liderazgo de Abel Martínez trasciende el municipio de Santiago. Y en ese invento, miren lo que está ocurriendo. La intolerancia, la incapacidad. Abel Martínez es un penco al estilo de Abel, doctor John. Es muy parecido. Sí. Abel Martínez es un tipo explosivo que con mucha prepotencia y arrogancia inclusive. Y esa arrogancia, esa prepotencia y niveles de intolerancia que lo lleva a que sus figuras principales, sus asesores, sus coordinadores de campaña le están renunciando. Esos son los efectos. Está pensando en el 2028 y sacrificando su 2024. O sea, eso es una barbaridad. Ni siquiera se detiene a darse cuenta que el papel que juegue en el 2024, los resultados que él obtenga, pueden ser incluso las herramientas de trabajo de cara al 2028. Sin embargo, no, yo no quiero nada de 2024. Es lo que está diciendo su asesor, el que acaba de renunciar. Que él no cree en el 2024 y está pensando es para el 2028. Y que dentro del PLD tienen agenda paralela. Hay otros que están pensando en el 2028 y ni en Abel están pensando. Entonces, ¿para dónde va ese partido, doctor John? Yo decía que hubiese sido más saludable que él dejara pasar y consolidar un proyecto para el 28. No venir a perder en el 24 para entonces de esa derrota fortalecerse para el 28. Yo siempre he dicho que si hubiese sido Domínguez Brito el candidato, que sí es conocido a nivel nacional. Y Margarita Cedeño, doctor. Margarita, claro, las cosas hubiesen sido diferentes. Es posible que la candidatura del PLD y el propio partido político tuviera una posición diferente en torno a las mediciones, a los resultados. Pero Abelito no enciende, el tipo no prende. Vista esa realidad, nos toca preguntar, ¿llegará Abel Martínez realmente a las elecciones del 2024? Yo dejo esa pregunta así en el aire, pero según lo que yo estoy observando, me luce que probablemente Abel Martínez no llegue al 24.